Hola queridos amigos del Doctor de los Pies. Hoy, señores, vamos a hablar de una patología muy frecuente que desencadena otros problemas en las extremidades inferiores y es de la contracción de los músculos de la pierna. En la pierna nosotros tenemos diferentes capas musculares y una de esas capas, la más superficial, está compuesta por tres músculos que son los que forman el famoso tendón de Aquiles o el tendón calcáneo. El tendón de Aquiles, pues, es el que se ocupa de que nosotros tengamos la posibilidad de plantiflexionar el pie, es decir, de empinarnos. Cuando nosotros tratamos de empinarnos, eso lo hacemos pues con la contracción de tres músculos muy importantes que hay en la parte posterior de la pierna, que son los gastrocnemios y el sóleo. Estos tres músculos pues terminan en un tendón sumamente poderoso que puede resistir impactos de hasta 900 libras. Es el tendón más poderoso del cuerpo, es el tendón de Aquiles. Este pues se inserta en el hueso más grande del pie, que es el calcáneo. Cuando nosotros plantiflexionamos el pie, que nos empinamos, eso pues consiste en que se realiza la tercera fase de la marcha, que es la famosa fase de propulsión de la marcha. A veces estos tres músculos, los gastrocnemios y el sóleo, pues se contraen de una manera exagerada, se contraen muy poderosamente y no se relajan en el momento que deben relajarse. Se supone que las fibras musculares pues deben contraerse y relajarse. En el caso de que se produce una condición llamada gastrocnemios equinos o pie en equino o tobillo en equino, es decir, que el pie se queda en una posición en cuando se produce la primera fase de la marcha, que es la fase de contacto de la marcha, que es cuando nosotros depositamos el talón en el piso. Esto se acorta, el tiempo del talón en el piso se acorta mucho y es lo que nosotros llamamos un pie en equino. Cuando nosotros cogemos el pie y lo tratamos de doblar hacia atrás, se supone que se debe formar primero un ángulo de 90 grados. Si el pie no dorsiflexiona 10 o 15 grados hacia la parte posterior, tenemos aquí entonces un problema de contractura muscular, tenemos un problema de tobillo en equino. Nosotros los dividimos en cuatro. Tenemos el gastrocnemios equinos, tenemos el soleus equinos, el gastrocnemios soleus equinos, también tenemos el pseudoequino, que son pacientes que tienen un arco longitudinal muy pronunciado, es decir, que tienen un pie cavus, que se piensa o se cree que también poseen este tipo de condición. ¿Cuáles son los problemas que se desencadenan? Pues se desencadenan problemas en la parte anterior del pie, es decir, en los deditos. Ahí se puede producir pues lo que nosotros le llamamos un neuroma de Morton, se pueden producir metatarsalgias, se pueden producir sesamoiditis, que son unos pequeños huesecitos que están debajo de la cabeza del primer metatarsiano, se pueden producir lesiones en la parte medial del pie. En los pacientes diabéticos, pues cuando se produce una contracción muy poderosa de estos músculos posteriores de la pierna, pues se puede producir también ulceraciones, se pueden producir ulceraciones en lo que son en la parte anterior del pie. Tenemos también niños que tienen este tipo de contracción muscular, pueden ser niños eminentemente normales, que poco a poco pues estos músculos se van poniendo rígidos y esta rigidez muscular pues trae como consecuencia que cuando llegan a la mediana edad, que cuando llegan pues a la adolescencia y quieren practicar un deporte, el niño se queja de mucho cansancio, se queja que se cansa fácilmente, no quiere realizar pues deportes que tengan mucha actividad. Y de esa manera los padres se dan cuenta de que tienen ese problema. Cuando esta contracción también es muy poderosa, se puede agravar un poco más el famoso pie plano en los niños. Señores, en el próximo segmento les hablaré un poco más de esta condición y presentaré nuestro invitado de hoy.
Señores, hoy estamos hablando del tobillo en equino. El tobillo en equino quiere decir que el paciente mantiene su pie, se inclina más a ejercer mucha fuerza en la parte anterior del pie, camina empinado. Hay niños que caminan empinaditos, que prefieren caminar empinados. Hay personas adultas pues que ejercen mucho estrés en la parte anterior del pie y empiezan a quejarse de que le duele mucho la parte de abajo donde están unidos los deditos con el pie, es decir, se producen metatarsalgias, se producen neuromas de Morton, se produce una inflamación de los nervios interdigitales y esto pues trae como consecuencia muchísimo dolor. También en los pacientes diabéticos explicamos que se producen también ulceraciones. Sabemos ya que el paciente diabético pues tiene muy poca sensibilidad al dolor y cuando también tiene esta condición que es el tobillo en equino o el gastrocnemius soleus equinus, pues tienden a hacer ulceraciones en la parte anterior del pie. Lo más triste de esta condición es que muchos de los médicos que examinan las extremidades inferiores pues pasan por alto esta condición, no la tratan, no prestan atención a lo que está pasando en este paciente, pues se obvia el tratamiento y las condiciones pues que dependen de esta siempre vuelven y vuelven. Y nuestro paciente de hoy pues es un paciente de edad avanzada, es un paciente que tiene un gastrocnemius soleus equinus. Nosotros hemos empezado el tratamiento ya, un tratamiento conservador con ejercicios de estiramiento para estirar esos tres músculos que hablábamos ahorita, que son el gastrocnemius y el soleus, y poder producir una mejor dorsiflexión del pie y que el paciente mejore su biomecánica, es decir, que pueda tener una pisada más suave, más relajada y con menos dolor. Señores, en el próximo segmento presentaremos a nuestro invitado de hoy.